Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora y como veis aquí en el póster tenemos el 22 de octubre, o sea, este 22 de octubre, viajes estelares. Es que se ha rebotado aquí el sonido. Pues esto, viajes estelares, seminario online A1, 4 horas con el doctor Ángel Luis Fernández en directo. Lo tenéis en Aulas Pandora, en aulaspandora.es. En la descripción del vídeo lo he puesto en el chat, aunque lo veis en diferido en el chat también sale, descripción del vídeo y los datos también puestos en pantalla por si necesitáis entrar. Pues dicho esto, toda la descripción, es decir, le dais a la pestaña de ver más en Facebook, en YouTube. Tenéis también el Facebook, el YouTube, la formación y talleres, la página de edseigwe.org y el correo. Todo aquí del ponente para que lo podáis localizar fácilmente, más este seminario. Solo es darle a la pestaña ver más, entráis y lo veis. También estamos transmitiendo a muchas plataformas de Caja de Pandora. Ahora Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey. Mañana estaremos en otras tantas, con lo cual en la descripción del vídeo también está. Nos podéis suscribir. Si pasa cualquier cosa, nos podéis localizar en más de 20 lugares diferentes. Y dicho esto, pues nos vamos ya a República Dominicana, que ya tenemos por aquí al doctor Ángel Luis Fernández. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Hola, Luis, un abrazote. Pues nada, aquí como siempre, en los azares, como dicen aquí, cotidianos, ¿no? Pero todo bien, todo en orden, ya saliendo un poco de tanto calor, ¿no? Y ahora está mejor la temperatura, así que fenomenal. Fenomenal. Bueno, hay que decir que luego hablaremos un poco de la gira de América, de México, con el doctor Ángel Luis Fernández, o sea que estar atentos, que más adelante hablaremos no solamente del seminario, sino también de eso. Pues dicho esto, empezamos, si quiere, doctor, la metamorfosis de la muerte, pues adelante. Pues sí, vamos a hablar de este tema, ¿no? Que siempre es muy controversial y a la gente le inquieta mucho, ¿no? No hay nada estático en los universos. A algunos les da la impresión de que hay cosas que están ahí que no se mueven, pero no hay nada estático. Porque todo lo que uno visualiza, todo lo que uno percibe, hasta donde llegan nuestros sentidos, todo lo creado se halla en permanente cambio, en permanente transformación. Y se trata además de una transformación activa, porque todo interactúa entre sí, ¿no? Incluso en los niveles más sutiles de los planos de las existencias, todo interactúa. Y cada transformación significa un avance. Un avance hacia dónde, os preguntaréis. Bueno, pues un avance hacia lo que pudiéramos llamar la perfección, mejorar lo que hay. Pero esto es como un estigma que se lleva dentro, o sea, que todo lo manifestado, todo lo creado, todo lo perceptible, lo visible y lo invisible, lleva como ese programa de mejorarlo todo, ¿no? Se trata de un progreso dinámico, una especie de regeneración que al final pues da lugar a una nueva creación diferenciada, o sea que las creaciones tienen lugar a cada instante, ¿no? Pero no se quedan ahí, están en constante cambio, en constante mutación, como digo, ¿no? Así que a cada instante protagonizamos un nuevo nacimiento al infinito. Y al igual que los frutos de los árboles, pues yo quisiera deciros que toda unidad de materia posee una vida media, especial, ¿no? Que comprende 3 fases, pudiéramos decir, un periodo de gestación, otro de desarrollo y finalmente uno de maduración. Y a continuación lo que sucede es que se interrumpe el ciclo para dar paso a una nueva gestación, ¿no? Y así ha sido siempre y así seguirá por siempre, ¿no? Tras este periodo de maduración, lo que sucede es que se produce una etapa de reciclaje estructural, o si queréis, podemos decir, de reorganización corpuscular, que irremediablemente precede a una nueva conformación material de alguna forma, ¿no? Y aún las formas más sencillas de materia, como son las piedras de los caminos, se transforman con el tiempo, dando lugar
Hay elementos nuevos cada vez más livianos, menos densos, más diferenciados, pero este es un proceso que continúa siempre, es eterno, ¿no? Y es por esa razón, porque en los universos no falta nada, no sobra nada, todo lo que hay siempre está, pero no siempre está igual, está en permanente cambio. O sea, nosotros lo vemos pues, en nuestra propia evolución como seres humanos desde que nacemos. No somos iguales que cuando éramos niños, no lo somos. Somos completamente distintos, vamos cambiando día a día, ¿no? Por eso de esas mismas piedras minerales, yo pudiera decir que de ahí nacen los cristales, y de los cristales nacen los corales, y de los corales el plancton de los mares, y después los vegetales, animales, etc. Es decir, en el seno del espacio finito, la transformación pues es tan solo una cuestión de tiempo. Y cada una de ellas sucede a lo que bien pudiéramos denominar la muerte del estado anterior. Pero la muerte en realidad no es nada, ¿no? Porque incluso yo tendría que decir que la muerte pues es el principio de una metamorfosis, es decir, se deja lo anterior que hemos venido a buscar para protagonizar experiencias sensoriales y se trata en realidad de un nacimiento hacia un estado sutil, mejor, donde no existen las carencias y penalidades que pasamos aquí y las experiencias tan duras por las que pasamos, ¿no? Por todo ello, a cada etapa finalizada le sigue necesariamente, y tras esa reorganización y reconfiguración de sus componentes de la que os hablo, pues le sigue una nueva gestación y nacimiento, ¿no? Lo que significa que en general apenas se añaden nuevos elementos a la nueva conformación, ya que son siempre los mismos aditivos con una nueva orientación dimensional, es decir, un giro holográfico de las coordenadas espacio-temporales, ¿no? Lo que sí sucede es que posiblemente de nuestra estructura básica protagonizada por partículas atómicas, subatómicas, cuánticas y subcuánticas, pues muchas sencillamente pasan a formar parte de otras conformaciones estructurales, ¿no? Pero nunca desaparecen. No obstante, a la nueva estructura que ya tenemos en ese momento, dotada cada vez más de una mayor complejidad y diferenciación funcional, así como de una menor densidad, pues se le anexa entonces un campo de energía que la envuelve y que procede de la transformación de la masa material perdida, convirtiéndose lo que queda, la resultante, en energía viva altamente elusiva, diría yo. Entonces, al llegar a este punto, ya tenemos que empezar a entender que todo lo creado se halla en constante cambio. Un cambio necesario que permite al mismo tiempo la expansión y el crecimiento equilibrado, armónico de todos los universos, de todas las constelaciones, galaxias y sistemas, de forma que los que consideráis aquí seres vivos atraviesan, al igual que los grandes universos, los mismos periodos de los que hablaba antes, de gestación, desarrollo y maduración que el resto de la materia de mayor densidad, aunque nunca inanimada. Y quiero resaltar este aspecto, nunca inanimada, porque es que todo vibra, todo vibra. Si tuviese la posibilidad de bucear con un buen microscopio en los elementos corpusculares y ondulatorios, o sea, más elementales de la materia, veréis que todo está en una vibración exagerada, ¿no? Y la vibración es vida. De hecho, entiendo que la raíz del concepto y de la palabra es esa, ¿no? Y de esta manera, pues tenemos que entender que no existe ni una sola partícula, por muy elemental que sea, que carezca de vida. Y aunque no sucede así en todos los casos, en las etapas más básicas de la evolución, algunos de los seres que conforman las diversas humanidades están expuestos siempre a una serie de procesos regularizadores
que están relacionados directamente con el hábitat y el medio ambiente en el que viven, así como con sus circunstancias específicas dimensionales que exigen de alguna forma pues, de una regeneración constante de sus componentes vitales. Y esto sucede como medio de adecuación a las condiciones físicas que les afectan en situaciones ambientales que muchas veces resultan incluso pues, abiertamente adversas, ¿no? Pues bien, en estos casos, las efusiones materiales, las vidas, vienen determinadas por el grado de desarrollo, vamos a llamarlo espiritual, de estas humanidades, que es el que en última instancia determina cada periodo de vida diferenciada. Y así, si seguimos una secuencia interminable de estos ciclos vida-muerte, pues toda criatura creada en la materia para habitar a su vez los mundos materiales, tras haber completado una gestación embrionaria, muere como feto antes de nacer como ser humano autónomo. Y a continuación, y tras un periodo de existencia finito, muere como ser humano antes de integrarse en otro plano dimensional en el que morará durante algún tiempo, donde transcurre la siguiente etapa para la recuperación de ese estatuto espiritual original. Es decir, estamos permanentemente muriendo. Es decir, cuando somos un embrión y pasamos a ser un feto, morimos como embrión para nacer como feto. Cuando estamos como feto y nacemos como bebé, nace el bebé y muere el feto. Cuando surge el niño, nace el niño, muere el bebé. Cuando aparece el joven, se muere el niño, nace el joven. Cuando aparece ya el ser humano adulto, pues se genera otra dimensión distinta y muere como adolescente. Y finalmente, cuando se entra en la etapa de la senectud, pues mueres de la etapa de la adultez y así sucesivamente. O sea, estamos permanentemente naciendo y muriendo. Entonces, cuando ya nos desprendemos de este cuerpo, que no es otra cosa que una especie de traje para circular por un mundo como este y tener experiencias. Este traje es importante porque tiene sentidos y nosotros estamos aquí para protagonizar experiencias sensoriales. Es decir, si no tuviésemos un cuerpo con sentidos, no podríamos protagonizar nada. Es decir, nunca podríamos apreciar una obra de Johann Sebastian Bach si no tuviésemos un sistema auditivo. No podríamos saber nunca pues cómo sabe un mango maduro si no tuviésemos un paladar, un sentido del gusto. No podríamos visualizar las grandes obras de la pintura universal o ver un amanecer si no tuviésemos los ojos, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, no podríamos tocar y ver qué se siente al acariciar el pétalo de una flor si no tuviésemos desarrollado un sentido del tacto, y así sucesivamente. O sea que al final de todo esto, una vez asumida la experiencia, uno deja el traje ya no funciona, no está bien, y entonces es dotado de una estructura con una naturaleza incorpórea como preludio de una nueva recomposición y emulsión material en un ciclo, pues diría yo que ininterrumpido de progresión centrífuga hacia una mayor perfección individual. Sin embargo, lo que se conoce en los mundos en evolución como muerte, ya veis que no significa necesariamente deterioro físico o envejecimiento celular o pérdida de funcionalidad, porque hay muchas humanidades en las que no se produce ninguno de estos síntomas, porque en realidad se encuentran relacionados íntimamente con el grado de desarrollo alcanzado. De manera que en estos casos sigue habiendo muertes, pero la muerte es como el final de un ciclo, como aquel que va pues, a realizar una obra, un ingeniero que se desplaza a una ciudad cualquiera a realizar una obra, y cuando termina la obra, pues se va de la ciudad, pero no se muere, ¿no? Simplemente va a otro sitio. Así sucede con algunas humanidades. Y no obstante, estas mismas humanidades avanzadas pues también están sometidas, como digo, a las mismas leyes universales del cambio, de la transformación cualitativa, de la sublimación material y espiritual. Es decir, que
todo lo que existe está por siempre y para siempre, pero no bajo la misma forma, bajo los mismos parámetros, o con una situación en los mismos planos o en las mismas dimensiones. Es decir, todo lo que sucede en la identidad del yo queda recogida en esta esfera vital de la que os hablé en algún momento, y ahí está todo, y todas las experiencias quedan grabadas ahí, quedan recogidas, y eso es lo que da el verdadero estatuto de cada uno, ¿no? De manera que se sigue existiendo, pero alterando la conformación constantemente y por toda la eternidad. Perdón. Y lo hace en un árbol de vida completamente esplendoroso, que cada vez extiende más sus ramas y genera más y más belleza y más vida, aunque manteniendo la misma conciencia primigenia, la misma memoria vital que está en esa esfera vital y que es inalterable, y nutriéndose de la misma savia original que le permite seguir creciendo y diferenciándose. Porque fijaros bien, aún en las humanidades más evolucionadas, el proceso denominado muerte es considerado en realidad como una especie de catarsis necesaria para la depuración individual y el nacimiento a una nueva etapa de mayor perfección, en la cual pues, se pueda continuar con el programa trazado individualmente desde las áreas interdimensionales. Y en este sentido, pues bien se puede afirmar que la desaparición en un determinado plano implica ineludiblemente la aparición esencial en otro y así sucesivamente. Por eso no hay muerte, es decir, simplemente yo desaparezco de estar sumergido en el agua y saco la cabeza y ahora estoy en otro elemento distinto, ahora hay aire, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? O sea que de ese modo, bien se podría entender que una porción de la materia desprendida pasa a otro estado, mientras que otra de las partes se convierte en energía radiante, ¿no? Así que para entender mejor este proceso vida-muerte, pues debemos asumir una vez más que toda vibración es vida, que todo vibra, que la vibración es energía, que esta existe desde siempre. De hecho, es lo único que existe. En el universo no hay más que eso, solo hay un tipo de energía que se altera constantemente en función de la frecuencia vibratoria y oscilatoria, ¿verdad? Y también, pues, en función no solamente de esa frecuencia, ¿no? Sino también de la interacción con ella misma, es decir, la única energía del universo interactúa como tal, o sea, se pliega, se combina, etcétera, y eso es lo único que hay, y es lo que forma al final la materia, ¿no? Esta energía se transforma y multiplica de forma creciente, de forma constante, imparable, en un proceso de creación continua en todas las direcciones, nunca se interrumpe, ¿no? Y aquí, en esta esfera, fueron muchos los maestros de la antigüedad que deliberadamente concentraron sus enseñanzas sobre esto, sobre la transición de la muerte, que presentaban como su mensaje principal, y a veces pues obrando prodigios ante sus seguidores como a medio de ilustrar su explicación. Sin embargo, pues al final ya sabéis lo que pasa, que ciertas conveniencias estratégicas de los distintos credos que hay, corrientes de pensamiento, pues consintieron en presentar este sublime tránsito a la eternidad no como lo que es, uno de los más bellos momentos de las existencias, que honestamente creo que debería ir acompañado pues, de un sentimiento profundo de felicidad, ¿no? Sino que por el contrario lo presentan como un suceso trágico y desgraciado, y que da pena, que acompaña a los seres de las humanidades desde su incepción por mor pues, de unos supuestos errores contraídos por seres anteriores que fueron debidamente castigados y reprendidos por los dioses de turno como penitencia obligada, y cuyo perdón es patrimonio exclusivo de las altas jerarquías eclesiales que siempre imperan en algún momento, ¿no?
Y bueno, pues esto está muy alejado, la verdad. Pero bueno, ¿cuál es el proceso? Vamos a hablar de la metamorfosis. Perdón. Cuando el cuerpo físico de un ser material llega al cenit de su deterioro, lo que sucede es que disminuye paulatinamente su nivel de vibración y naturalmente pues su capacidad de continuar albergando vida, de forma que todas sus células y estructura atómica comienzan un proceso de transformación hacia otro estado menos denso, en el que de forma paulatina pues van a desprender toda su energía vital residual, que pasa a envolver su conciencia infinita o yo supremo, la verdadera esencia de la personalidad de los seres materiales. Pues bien, la pérdida del último flujo de energía condensada provoca la ruptura de la conexión de los dos cuerpos, vamos a llamarlos así. El energético, por un lado, de naturaleza etérica, que contiene la esfera vital, la esencia, y el físico material imprescindible para moverse e interactuar en los mundos materiales como este, ¿no? Y de ese modo, pues el ser inicia una vez más el retorno a su estado original, en el que fue originalmente creado, valga la redundancia, y recuperando de repente todo su conocimiento universal. Y esto lo hace en un movimiento rítmico, pero concéntrico, manteniendo un equilibrio inestable, pero armónico, que va siempre de la oscuridad, vamos a decir, de la ignorancia, a la luz del conocimiento supremo. En ese momento, lo que sucede es que se produce un alineamiento de sus partículas inmateriales de energía, seguido de una condensación de las mismas a nivel atómico. Y ello da lugar a la conformación de un nuevo cuerpo provisional, divinizado, de transición, pero compacto también, si bien carece de toda materia, ¿no? Y es un cuerpo que puede reconfigurarse a voluntad. Por esa razón hay algunas personas cuando pueden visualizar a alguien que ha muerto dentro de los 3 días subsiguientes al óbito, pues lo ven como rejuvenecido y radiante, etcétera, y es que, bueno, pues uno de alguna manera procede a reconfigurar su cuerpo en el momento de mayor esplendor. Por eso, si la persona ya tenía 90 años, estaba muy mal, decrépito, etcétera, cuando se aparece y lo ven, no es esa la figura que proyecta, sino la figura de su máximo esplendor. Le reconocen, ¿no? Pero voy a ir paso a paso realizando un recorrido por todo el proceso de la transición o alquimia espiritual para que lo tengáis bien claro. El proceso comienza por una sensación de adormecimiento, es decir, cuando llega el momento de marcharse, salvo que sea de forma traumática, y aún así, nunca una muerte es instantánea del todo, hay un proceso de adormecimiento, algo así como un sueño profundo, ¿verdad?, que el ser pues, va a experimentar, el ser que se va a transmutar. Cuando esto sucede, el ser ya no percibe la realidad con sus propios sentidos corporales, sino que la percibe de otra manera. Vamos a llamarles con los sentidos divinizados, que son los que dependen de su esencia volitiva en la esfera vital, ¿no? Y aquí no tiene interferencias de ningún tipo. Con estos nuevos sentidos, que son en realidad los verdaderos sentidos, pues el ser que ya no está en el cuerpo también puede ver, oír, sentir o proyectarse con tal intensidad y perfección que inicialmente pues lo que sucede es que se queda como aturdido, ¿no?, hasta que se va acostumbrando a su nueva situación. Y aquí tengo que hacer constar que resulta muy habitual el caso de seres que malinterpretan su situación real y, sintiéndose mejor, entienden que no les ha sucedido nada, o sea, que no están muertos y que todo sigue igual que antes. De forma tal que siguen contando con su cuerpo de siempre, según ellos, ¿no?, asumiendo que pueden realizar las actividades y las rutinas a las que están acostumbrados. Sí que se dan cuenta que algo ha cambiado cuando comprueban que sus familiares y amigos
no se percatan de su presencia o no responden a su comunicación. Entonces ellos tienen que buscar a alguien de mayor elevación si quieren comunicarse de alguna forma, ¿no? Y plantear algo, ¿no? O sea, no todo el mundo recibe esto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que empiezan a quedar un poco desconcertados cuando se dan cuenta que no pueden tocar o sujetar un objeto, ¿no? Y bueno, pues en cualquier caso, siguiendo con esta primera fase de la transmutación o alquimia espiritual, la percepción con los nuevos sentidos permite al ser acceder a otros planos para él desconocidos hasta entonces. Aunque tendríamos que decir aparentemente desconocidos, ¿no? Porque, o sea, no es del todo cierto esto, ¿no? Se queda asombrado ese ser de que distingue otros colores más intensos, perciben nuevos sonidos con una indescriptible fidelidad, se mueve libremente para los deseos de su voluntad, o sea, él simplemente desea y va. Los hay que se dedican a hacer turismo y que quieren ir a ver lugares que nunca han visto, ¿no? Y pronto empieza a descubrir a otros seres que están en esa misma vibración, otros ambientes y paisajes que no les resultan desconocidos del todo, pero que en definitiva pertenecen a otros mundos que se encuentran superpuestos a su esfera de procedencia. Y aquí vuelvo a insistir lo que ya os he comentado muchas veces, que todo está en el mismo sitio. O sea, todo está aquí, en distintas densidades, distintas frecuencias, pero todo está en el mismo sitio. Entonces lo que sucede es que se produce un intenso proceso centrípeto, de energía centrípeta, ¿no? Para poder condensar su energía residual, y entonces el ser simplemente se traslada a otro plano en la luz en el que va a residir durante algún tiempo hasta que se acostumbre a su nueva situación. Y el viaje resulta un tanto perturbador porque provoca una especie de mareo, ¿no? Por la magnificencia que percibe a su alrededor. Antes de llegar recibe información sobre su vida en la materia. Es decir, estos que han protagonizado experiencias cercanas a la muerte, pues lo comentan muy bien, ¿no? Dicen que ven como una especie de pantalla ante ellos donde se refleja toda su vida, pero no de forma secuencial, sino que ya estamos en un punto de no tiempo, donde no hay tiempo, no de forma secuencial, sino instantánea. Entonces no solo perciben los episodios de su vida, sino que también perciben la incidencia y la repercusión que todos esos episodios han tenido en los demás. Lo percibe todo. Y en ese sentido, pues, al darse cuenta de qué es lo que ha pasado, se convierte en una especie de juez de sí mismo, de tal forma que puede percibir con claridad, pues, no solo cuáles son los aspectos o los que han sido los aspectos más sobresalientes de su estancia en el mundo material del que proviene, sino también qué aspectos han resultado más desafortunados y que deben ser corregidos o enmendados, bueno, pues tras la génesis de los mecanismos correctores que él mismo considera oportunos, ¿verdad? De cara, pues, a seguir evolucionando hacia la perfección espiritual, que es en definitiva el objetivo último de todos los seres materiales. Pues bien, al aparecer ese ser que acaba de morir en su nuevo mundo de estancia, se encuentra con que es despertado por un pequeño grupo de lo que bien pudiéramos llamar ángeles resucitadores, que se encargan de dotarle de un nuevo cuerpo semimaterial, similar al que tenía en su esfera de origen en su momento de máximo esplendor, que es a lo que me refería antes, ¿verdad? Por lo que su apariencia adopta el aspecto, pues si es una persona de 90 años, pues el aspecto tenía los 25 o 30, ¿no? Y en el caso, claro, de que se trate de ancianos o seres ya adultos, ¿no? Y ya maduros. Si se trata de niños, los niños, si se presentan al final, también lo hacen con el aspecto que tendrían en caso de llegar a una madurez como jóvenes, ¿no? A la que no llegan porque se han ido como niños, ¿no? Pero niños, si alguien lo percibe después, lo va a percibir con una conformación material de un ser adulto de unos 20 o 30 años también.
Y entonces allí, digamos que tiene que participar de un periodo de readaptación, de recuerdo y de reconocimiento de su nuevo hábitat provisional. Y es instruido por otros seres que se prestan a ello y que son seres también semimateriales o inmateriales de alto rango, que son los encargados de devolverle su estatuto original que quedó adormecido durante las estancias en los mundos de materia, ¿no? Bueno, pues al no tratarse de cuerpos en revolución, los mundos morenciales, ahí no hay tiempo, ¿no? Por lo que bien se podría decir que la estancia en estos enclaves, pues si alguien tuviese que describirla o definirla, seguro que hablaría de una fracción de eternidad. Una vez en este estado se produce el reencuentro con muchos de los miembros de la familia cósmica de cada uno, donde hay de todo, patriarcas, maestros, descendientes, no siempre procedente de los mismos mundos, ¿no? Aquí siempre se considera, se toma como base este mundo, pero eso no es así. De hecho, están llegando en este momento personas aquí que murieron en este mundo hace mucho tiempo, renacieron en otro o en otros mundos y de repente reciben la memoria de que han estado aquí, que tienen familia aquí y vienen de visita a presentarse a sus familiares, especialmente a los que les pueden ver y recibir, a los otros no, ¿no? O sea que esto es un poco lo que sucede, ¿no? Y estos reencuentros son especiales porque en cualquiera de los casos despiertan las emociones más puras y siempre provocan una sublimación del espíritu del recién llegado, ¿no? Por eso llamamos instantes a los periodos que pasan desgranando sus experiencias y aprendiendo de todas ellas, ¿no? Entonces, a partir de ahí también recibe, no voy a decir la instrucción, no o la información, sino el recuerdo de cómo construir mentalmente su nuevo hogar, y lo hace en un paraje donde también existen viviendas, parques, bosques, caminos, montañas, ríos, mares, siempre rodeado de esa recién recuperada familia cósmica, ¿no? Y es durante ese periodo que él se recurre a los archivos universales de su experiencia, que son los que le permiten gestar el camino y grado a conseguir, pues, en una nueva efusión material que durará mientras contenga un solo átomo de energía condensada. A partir de ahí se va a trazar un nuevo programa hacia una mayor evolución y progreso y regresará habitualmente a su mismo mundo de procedencia, renacido en un nuevo ser en gestación y decidiendo con anterioridad las condiciones, las circunstancias y la familia en que vivirá su nueva existencia. Quiero decir aquí que este mundo moroncial inicial donde se va y que en los que protagonizan experiencias cercanas a la muerte le llaman la luz, van hacia una luz, no es otro que el sol. El sol está habitado, pero a otro nivel dimensional, ¿no? Los soles lo están en general, ¿no? Y allí pues llegan todos los seres desprovistos de cuerpos materiales en un tránsito siempre hacia un nivel más alto, ¿no? Y lógicamente pues no hay contacto con los mundos materiales, pues al ser estos de distinto signo y vibración, y en cualquier caso, si lo hubiera, resultaría extremadamente peligrosa la interferencia eventual que a veces se pudiera producir por expreso deseo de las voluntades y de las mentes de algunos seres. Pero sí habría que destacar aquí que a todas las criaturas en evolución les resulta extremadamente doloroso retornar a los mundos de materia desde los planos inmateriales y que solamente la decisión de hacerlo significa una gran demostración de progreso espiritual, de desprendimiento, de magnanimidad y amor. No hay casos realmente en que uno, después de haber experimentado la liviandad y la sutileza de esos espacios o de esos mundos, pues quiera retornar. Esto es duro aquí. Por eso cuando alguien ya finalmente terminó o se va, o sea, no es una cuestión de pena, sino todo lo contrario. O sea, es haber soltado amarras, o sea, haberse
liberado de la densidad terrible, de tantas sensaciones, de tantas emociones, ¿verdad? Así que esto es lo que sucede de forma, diría yo, que ordenadamente alternada. A una efusión material le sucede invariablemente una efusión inmaterial y a veces semimaterial, hasta que el grado de progreso del ser le introduce en un nuevo ciclo en el que se alternan vidas semimateriales con efusiones inmateriales hasta producir finalmente una ascensión desde los planos inmateriales a los que pues aquí pudiéramos bien denominar divinos. Así es siempre, es decir, se presenta una perpetua alternancia entre dos polos, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta, Luis. Yo tengo todavía cosas que decir, pero... María Cristina te pregunta, el bardo todo establece 49 días para el tránsito en el libro de los muertos. ¿Tiene asidero esta creencia? Es que cuantificar el infinito, Cristina, como que no tiene sentido alguno, ¿no? Aquí yo te diría que la práctica y mi experiencia personal, porque ese es uno de mis hobbies. Precisamente yo tengo un gran hobby que es la música, ¿no? Pero tengo otro hobby cuando a veces tengo que ir pues a una funeraria porque alguien se murió y bueno, y pues yo voy no solo por amistad, sobre todo pues por empatía con mis amigos y por solidaridad, pero no me gustan esos sitios y cuando voy, pues justamente mi entretenimiento principal es ubicar al que se fue, a ver por dónde anda, que no siempre está allí, y tomar contacto con él. Entonces esto, en mi experiencia, se da hasta 3, 4 días después del óbito, después de que fallece, pero no más. O sea, yo no sé de dónde sacan eso de los 49 días, ¿no? Pero en realidad no hay tiempo, o sea, esos 3, 4 días también es relativo, ya os digo, o sea, puede ser algo más, algo menos, ¿no? Pero siempre es posible, si te subes a ese nivel de vibración, pues conectar y lo primero que te das cuenta, pues es que la conexión es todavía muy terrestre. O sea, yo tengo montones de experiencias que en algún momento narraré, perdón, en algún libro, pero tengo montones de experiencias en las que la persona que se fue, al darse cuenta que yo le capto y él me capta a mí, pues establecemos una conexión. Entonces me cuenta cosas que son simplemente de aquí. Es decir, yo he tenido experiencias en las que alguien me comentaba, dice, ¿tú ves aquel que está allí, el del traje, el de la corbata verde? Más, sí, sí. Es que aquel es mi hermano. Ah, bueno, pues, qué bien. ¿Tú podrías hacer algo con él? Y yo, sí, dímelo. Entonces me dice, toma nota de esto, ¿no? Y por ejemplo, en un caso puntual, pues me hacen tomar nota de un teléfono que yo no tengo por qué conocer, ¿no? Entonces, el que se ha ido me dice, mira, dile que llame a este teléfono. Este teléfono corresponde al lugar y la familia donde vive un hijo mío que yo he tenido fuera del matrimonio y vive en Miami. Yo le estaba enviando todos los meses $500 y quiero que se le sigan enviando. O sea, él no sabe que me ha pasado esto. Entonces, a ver cómo se lo dices, ¿no? Y a mi hermano que mantengan eso, o sea, que le sigan mandando esa cantidad. Y yo voy a verlo y habitualmente lo que tengo es que hacer ahí una especie de comedia, ¿no? Pues le digo, usted, perdón, usted es el hermano del difunto. Sí, sí. La verdad lo siento mucho, le acompaño el sentimiento. Mire, es que venía a verle porque yo estaba sentado allí en el fondo y me entró un sopor y me dormí, me quedé dormido y ¿sabe lo que pasa? Que en ese sueño pues yo vi a alguien que debió ser el difunto, no sé, y que me dijo esto y que lo escribiese y que era para usted. Y tal cual. El hombre llama a Miami y efectivamente se entera de la historia y tal y hace. En otras ocasiones me han dado cuentas bancarias, me han dado nombres, o sea, me han dado de todo, tengo experiencias de todo. Es decir, que durante 3, 4 días
el que se ha ido está todavía con cierta energía residual que permite la comunicación con personas que vibren de manera sincopada con él. O sea, si se produce algún tipo de resonancia, la comunicación es posible. Tengo muchos casos también de personas que me han llamado porque se había muerto de repente, no dejó testamento, no sabía, y simplemente pues para que él plantease qué es lo que quería hacer con su patrimonio, ¿no? Con sus cuentas, etc. O sea que esto se da, ¿no? Pero volviendo un poco a lo mismo, circunscribiéndonos al ámbito de esta esfera o de mundos de similar nivel, tendría que decir que entre dos vidas materiales diferenciadas hay una vida completa en alguno de los mundos morenciales, como el Sol, no demasiado distinta, como se perciben las esferas en la materia. Una vida en la que de nuevo se repite el proceso por el cual los seres nacen, se desarrollan, maduran y se transmuten, aunque con una serie de diferencias funcionales importantes, ¿no? Por ejemplo, el aspecto morfológico se mantiene inalterable. La respiración y la alimentación no existen como tales, son energéticas. Los desplazamientos son pues, creaciones mentales. La visión es multidimensional, o sea, no es tan solo bidimensional o tridimensional. Por otro lado, la relación o interacción entre los distintos seres pues se produce de manera muy similar a cómo se desarrollan los mundos de la materia, combinando pues eso, instantes de, vamos a decir, socialización con otros de estudio, de reflexión creadora, de planificación y en definitiva de convivencia en el amor. Y así, esta vida en los mundos morenciales precede a la nueva efusión en algún mundo material, no necesariamente en este, ¿no? Hay personas que sí repiten y vuelven, pero eso no es tan habitual como pudierais esperar o imaginar. Es decir, siempre al final es necesaria esa muerte en un plano para provocar en ese mismo acto el nacimiento en el nuevo espacio. Y una vez concluido el periodo de estancia en el mundo asignado, pues el ser se va a situar dentro de, estoy hablando ahora de la esfera vital, se va a situar en un área interdimensional de tránsito, desde la que planifica y elige pues, las que serán sus coordenadas básicas pues, en la nueva vida que está a punto de comenzar. Y para ello pues, decide en primer lugar las condiciones y circunstancias ambientales y hasta culturales y económicas en las que discurrirá su existencia, es decir, va a plantearse en qué área geográfica se va a asentar, estrato social, dificultades e inconvenientes que quiere afrontar, grado de notoriedad, esto es importante, y en fin, también se va a fijar en la estructura genética y morfológica de sus progenitores, raza, sexo, etc. ¿no? Entonces, a continuación, el ser, en esencia, se desplaza y realiza incursiones en las áreas seleccionadas para iniciar la fase de concepción, mediante la cual pues, aumenta sus niveles de percepción y discernimiento en cuanto a la actitud de los posibles progenitores respecto a la gestación de una nueva vida y las circunstancias en que se produce. Y fijaros que estoy hablando del ser. O sea, no es cierto eso de que un matrimonio o una pareja se ponen de acuerdo, ahora vamos a buscar el hijo y tal. No, no es exactamente así. Es el hijo el que busca padres. Los padres no pueden buscar hijos. Los padres ya están aquí para otra cosa, ¿no? Y yo quisiera deciros que es interesante de aquí vislumbrar y yo quisiera destacar que son muchos los seres que compiten desde esos planos sutiles, aún próximos a los niveles morenciales, por ser absorbidos por esa luz del amor de dos personas, ¿no? Y es que cuando se produce el encuentro sexual de dos seres materiales, pero un encuentro en un verdadero acto de amor, se genera una explosión tan impresionante de energía creadora de tal magnitud y de tal luminosidad que el espacio local simplemente no puede contenerla.
y actúa entonces pues como si se tratase de un faro cósmico, ¿verdad? Por lo que se presenta algo así como una avalancha de candidaturas a ocupar ese lugar. Es decir, los dos seres explosionan en ese acto sexual del amor, desde el amor. Y entonces son muchos los seres que se dan cuenta de eso, porque ese resplandor lo ocupa todo, ¿no? Y lo que sucede es que el ser imprime en ese instante su sello energético en la nueva concepción, pero no se va a situar en el feto en formación hasta mucho tiempo después. Es decir, que el ser entra en el momento de la concepción para garantizar la aparición de un alma, que es algo así como un regalo del cosmos, ¿no? Cuando se produce esa primera mitosis celular seguida de una cariocinesis, y cuando se necesita esa energía, el alma, el ánima, es dotado por el propio universo, la propia naturaleza, ¿no? Y en ese momento el ser entra, pero después prácticamente no entra durante el embarazo, ¿no? El embarazo, y cuando entra es un poco para familiarizarse con su nueva estructura material, pero siempre va a retornar a las áreas interdimensionales hasta que no se produzca el alumbramiento. O sea, cuando el ser verdaderamente entra, pues es en los momentos anteriores al alumbramiento, 24 o 48 horas antes o en el mismo momento, ¿no? Por lo que asumirá su nuevo cuerpo ya al final del todo. Y aquí quiero destacar que las primeras entradas prolongadas en el nuevo ser material que se está gestando, pues no se producen por lo menos hasta pasados 3 meses de embarazo en el tiempo terrestre, a partir de lo cual pues las incursiones periódicas se alternan discrecionalmente, pero apenas se dan realmente. De esta forma se produce la simbiosis del ser universal con el ser material recién recompuesto, tras lo que pudiéramos llamar el estrangulamiento de su esencia suprema, que debe adaptarse a las limitaciones de un espacio que no le pueden contener en su totalidad. Porque es difícil esto, es decir, esto es literalmente comprimir a un universo y meterlo aquí, ¿no? Entonces no es nada fácil esto, ¿no? Así que poco a poco pues va perdiendo gradualmente algunos de sus atributos, como son pues la memoria eterna, el conocimiento global o la capacidad de ubicación en los espacios, ¿no? Y de esta manera el ser pues va perdiendo gradualmente todos sus atributos y privilegios hasta la edad de 5 o 6 años terrestres, en que su conciencia volitiva asumirá por completo los patrones fundamentales de su conducta en la nueva existencia, y así continúa con la inercia que le imprime su carácter y personalidad adquiridos pues para esas nuevas circunstancias en las que ha elegido vivir. Y quiero destacar aquí también que en esos primeros años el ser en el cuerpo de un niño está muy cerca y tiene muchas experiencias en los espacios interdimensionales. Empieza a volverse cada vez más denso, cada vez más material, cuando las circunstancias de sus padres, del ambiente, pues así se lo hacen saber. Es decir, un niño pequeñito, por ejemplo, no empieza a pensar hasta los 5 o 6 años, ¿no? Usa incluso su telepatía constantemente cuando es pequeño con sus padres, ¿no? Es decir, que el estado de máximo desarrollo de un ser en realidad se da como a los 6 años. A partir de ahí se produce un crecimiento desordenado y se pierden todos esos atributos, ¿no? Sin embargo, hay un grupo de seres siempre que participan de programas asistenciales especiales en los mundos de la materia y que no llegan a perder nunca sus atributos esenciales, ¿no? Aunque es cierto que no los recuperan del todo hasta pasada esa primera etapa, ¿no? Pero estas criaturas siempre pueden recordar y tomar conciencia de su verdadera personalidad y tienen acceso voluntariamente a los demás planos, ¿no? Así como hacer incursiones esporádicas pues, a otros niveles dimensionales, iniciando de este modo sus actividades trascendentales de asistencia, preservación, investigación, para las cuales han regresado aquí, ¿no?
yo quisiera también insistir en este sentido que el concepto de la muerte como tal se sigue manteniendo todos los días. Morimos cuando descansamos por la noche. Todos los días salimos del cuerpo, estamos por fuera, dejamos que el cuerpo se autorrecupere solo, que todas las energías del cuerpo estén concentradas en esa especie de catarsis que se necesita a todos los niveles, pero todos los días, todo el mundo sale de su cuerpo, es decir, se produce esta muerte, ¿no? De manera que no es inusual el caso de unas criaturas que son capaces de recordar conscientemente algunas de sus efusiones anteriores, siempre y cuando estas formen parte de un programa. Es decir, cuando un ser participa de un programa especial, por ejemplo, a varias efusiones, a varias vidas, entonces sí recuerda, de otro modo no. La naturaleza es sabia y nadie recuerda nada, precisamente para permitir pues una total integración con las experiencias que va a tener en la presente efusión, y para permitir que no haya interferencias de ningún tipo y pueda vivir la vida como si fuese la primera vez que viene, ¿no? O sea que incluso hay seres que al recordar todo eso pueden recordar hasta el idioma que utilizaban en su etapa anterior, ¿no? Aunque lógicamente, bueno, pues hay muchos aspectos que pueden provocar el bloqueo de esta situación, ¿no? Y bueno, no sé si seguimos con alguna pregunta. Pues tenemos unas cuantas preguntas, pero antes de ir a las preguntas, yo iría primeramente, ahí tengo aquí el vídeo de la gira de México, si quieres comentar algo antes de poner el vídeo. Sí, los días 6, 7 y 8 de octubre, ese fin de semana, pues tenemos un encuentro especial en Tecate, en México. Tecate es considerado hoy posiblemente como el punto caliente más importante de la esfera. Es un lugar que está cerca de un área rocosa conocida allí como la Rumorosa y que hay constantes avistamientos y experiencias. Nosotros hemos tenido la fortuna de ser invitados a su vez por un spot, como dicen los americanos, donde se dan no solo avistamientos en el aire, sino en tierra, y de personas que se dejan ver, que vienen de visita. La Fundación 1-1 ha organizado para estos días 6, 7 y 8 un retiro especial. Está limitado a 24 personas presenciales y se va a lanzar también online para quienes quieran, ¿no? Y vamos a tener invitados especiales allí, y quienes vayan, tal vez por primera vez, van a tener avistamientos diarios, especialmente la noche del viernes y la del sábado. Esto comienza un viernes y termina un domingo. La noche del viernes y la del sábado va a haber avistamientos y experiencias de todo tipo. Y este es el momento de hacerlo. Hemos sentido que no es aplazable por más tiempo, y por tanto, pues, bueno, este video que os vamos a poner es justamente de cuál es el planteamiento. Estaremos allí con conversatorios, ponencias de personas invitadas. Tenemos una exposición fotográfica impresionante y también tendremos una exposición de objetos especiales que tienen que ver con los que vienen aquí de visita. Son objetos en algunos casos que ni siquiera son de aquí. Y en fin, o sea, va a ser realmente un encuentro donde no va a faltar ningún componente. Así que si os sentís motivados, ya sabéis, esto está limitado allí, como digo, presencialmente a 24 personas. Debemos estar al final de rellenar el cupo, y si no, pues a nivel online.
Los que estéis interesados podéis escribir directamente a la Fundación 1-1. Tenemos un email para eso que es 1a1fundacion@gmail.com. Eso lo pone también en el video. Así que vamos con ello, Luis. Adelante. Bueno, ahí hemos tenido el vídeo y luego ahora también quiero comentar pues que tenemos también el online en directo, Seminario 1 Viajes Estelares con el doctor, el domingo 22 de octubre de 2023. Es decir, casi queda unos 20 y pico días, a las 8 hora de España y a las 2 p.m. hora de Nueva York. Seminario de 4 horas y bueno, tenéis aquí la descripción, programa y también un poco los objetivos. Lo que quieras comentar, Ángel, ¿qué nos comentas sobre este nuevo seminario? Bueno, este es un seminario también especial para mí porque es la primera vez que voy a hablar de la viabilidad de esos viajes estelares y de los otros viajes que se realizan mediante otro tipo de procedimientos, ¿no? De hecho, durante el seminario vamos a tener una experiencia directa. Vamos a hacer un viaje de esos. Y espero que lo disfruten los asistentes, ¿no? Pero es un poco poner al día exactamente cómo está esto, dónde están los proyectos que hay actualmente para viajar a la Luna o Marte, qué planes tienen en la humanidad tecnificada en estos momentos para ejecutar este tipo de viajes. Y voy a hablar de eso, de la viabilidad, de la no viabilidad y de los otros viajes por otras vías. Perfecto, pues ya sabéis, en la descripción del vídeo, en pantalla también tenéis número de contacto, sobre todo en el chat, lo acabo de poner, lo he puesto al principio del vídeo en el chat, tenéis el enlace para poder ir directamente, clicar y bueno, apuntaros al evento. Espero que os apuntéis mucha gente o por lo menos, si os gusta este tipo de contenido, se lo puedan decir a más amigos para que también se puedan ir uniendo a todo este tipo de eventos. Y sobre todo en los últimos años siguen estando en Aulas Pandora, es decir, podéis hacer toda la formación de, yo creo que son más de 5 años ya, que tenéis ahí, que podéis ir de vez en cuando ir viéndola toda. Tenemos más preguntas. Estamos ya en hora, pero ¿te puedes quedar más tiempo, Ángel? Sí. Vale, pues vamos con las preguntas. Tenemos a Sandy. Saludos a los dos desde California, doctor Fernández. ¿El alma es la que muere y la esencia sigue su viaje en otros planos? ¿O no es así? ¿El alma y la esencia son dos cosas diferentes? Sí, el alma y la esencia son diferentes. O sea, el alma es que en realidad, Sandy, nada muere, lo que hay son cambios, ¿no? Es decir, cuando estos cuerpos empiezan pues, a presentar problemas de funcionamiento, digamos que el alma es una unidad biológica autónoma que aparece sola, por eso bien pudiéramos argumentar que es el universo quien proporciona esa unidad biológica. ¿Para qué? Para generar la energía suficiente, de ahí su nombre, anima, animae del latín, ¿no? Animar, ¿no? De ahí el nombre de animar. Hay que animar, estos cuerpos funcionan bien, pero necesitan una batería, necesitan un motor. Y esa batería es el alma. ¿De dónde recoge la energía? Del sol más cercano.
O sea, esa alma necesita de la luz de un sol para convertirla en energía radiante, que es la que después circula por todo el cuerpo a través de ese sistema nervioso, ¿no? Que no es otra cosa pues que una red eléctrica que hay dentro del cuerpo. Entonces ya sabes cuál es el sistema. El alma recoge la energía, la distribuye a todas las células del cuerpo, por muy recónditas que se encuentren en el sistema. Y cada célula, a su vez, con la energía que le manda por esa red eléctrica que es el sistema nervioso, cada célula funciona gracias a esa energía, pero también acumula, almacena energía en unas unidades llamadas ATP, de adenosín trifosfato, que están situadas en las crestas mitocondriales de cada célula. Por eso, por las noches o cuando hay menos sol y hay menos energía que se puede captar, pues las células funcionan razonablemente bien, absorbiendo energías de esa unidad de ATP. Entonces, el alma es tan solo eso. El alma, al igual que se ha condensado en un momento dado para suplir de energía un cuerpo de este tipo, se deshace de la misma manera que se formó cuando ya no funciona, o sea, cuando el cuerpo ya no recibe bien, y es cuando se produce la muerte, ¿no? Pero no son la misma cosa. La esencia va dentro de una esfera vital, como ya os expliqué en alguna ocasión, que está situada aquí, en el centro del pecho, alrededor de la glándula del timo, y es la razón por la cual el pecho siempre es lo más importante. O sea, uno se pone en el oriente, se pone la mano aquí para saludar, para la identificación del propio yo, tú te apuntas aquí, o sea, no te apuntas a la cabeza, ¿no? Entonces, la esfera vital es la que contiene tu yo. El yo es eso. El cuerpo es otra cosa. O sea, el cuerpo es pues, el traje que se necesita para estar por aquí. Es decir, aquí no puedes venir sin este traje porque la percepción física sensorial no es la misma, ¿no? Y como os decía, pues en fin, aquí pues para probar y degustar una buena paella necesitas pues de un sistema digestivo, de una nariz y hasta de los ojos para ver cómo luce, etcétera, y eso lo proporciona el cuerpo. O sea que no es lo mismo, no es lo mismo. Tenemos a Marta, pregunta, ¿cuánto tiempo puede pasar para volver a reencarnar en esta esfera? Es que no hay tiempo, Marta, no hay tiempo. Lo primero que yo querría sugerir es que, o sea, tú has estado aquí una vez y esto no significa que venga siempre, ¿no? O sea, todo el universo es tan amplio, hay tantos lugares para ir que como que no tiene mucho sentido venir al mismo sitio, salvo que estés realizando un programa para venir a este mismo sitio, en cuyo caso, pues sí vienes, ¿no? Pero en tanto en cuanto el tiempo no existe, pues aquí se han dado casos, por ejemplo, de personas que han retornado después de millones de años, es decir, la vez anterior que murieron, entre comillas, pues pudo ser hace 2 millones de años, y en esos 2 millones de años no han hecho nada y vuelven ahora como si se hubiesen muerto ayer. O sea que no hay tiempo realmente. Tenemos a Nora, buenas tardes, doctor Ángel. ¿De qué forma puedo uno consolar a una madre que perdió a su hija adolescente? Bueno, como decía durante la exposición, la muerte debe ser motivo de alegría más que de otra cosa, ¿no? Y claro, estas culturas ancestrales que hay aquí, que son todas basadas en el ego, ¿no? Pues perder a un hijo es salvando las distancias, pero es como perder una casa, o sea, esa tristeza tan terrible y demás, ¿no? Posiblemente deberías, qué sé yo, hablarle de estas cosas, a ver si logras una pequeña expansión de su mente, ¿no? Porque evidentemente cuando uno está aferrado a estas circunstancias de la materia y del ego, pues no hay consuelo posible, ¿no? La señora debe estar en muy malas condiciones, ¿no? Supongo que la puedes consolar pues estando a su lado y si te permite hablar, hablarle. Y si no, pues no decirle nada, pero estar a su lado como está un perrito de su amo.
Ujú. Tenemos a Liliana, dice, buenas tardes, doctor Fernández, y cuando renunciamos voluntariamente a no permitir esa alma. No entiendo bien la pregunta, pero quiero suponer que te refieres, porque esto es posible. Cuando un ser elige a unos padres y les va a pedir permiso para intentar nacer a través de ellos, los padres pueden negarse y el ser tiene que buscar a alguien más, ¿no? Ahora, si tu pregunta va por el hecho de intentar terminar con tu vida, pues lo puedes hacer. O sea, la vida es tuya, el cuerpo es tuyo y tú decides. Y a veces se dan esas circunstancias de que alguien viene aquí y lo que encuentra al cabo del tiempo, pues no es exactamente lo que quería y no se siente bien y quiere poner fin voluntariamente a esa efusión y eso es legítimo. Tenemos a Solcito. Doctor, la ley natural del cambio nos indica es lo único constante en nuestra humanidad de mis abuelos y pasadas les toca. ¿Cuál sería la diferencia entre otros cambios y el nuestro? Está redactado raro. Es que no hay diferencia, solo hay un cambio y el cambio, como decía durante la exposición, es perpetuo. O sea, todo está en permanente cambio. Yo no soy lo mismo que era ayer, ni actúo igual que actué esta mañana. O sea, todo está en permanente cambio. Es parte de la vida misma, porque la vida es cambio en sí. Y como argumentaba al principio, no hay nada estático, es todo dinámico. O sea, cambiamos por inercia vital, o sea, no hay manera de evitar no cambiar. Uno a veces sensación de que no cambia, que está en el mismo sitio, pero eso es tan solo una sensación. Eso no es cierto. Uno cambia todo el tiempo. Seguimos con Solcito. ¿Cómo nos adaptamos a este último cambio y metamorfosis que estamos viviendo? ¿Está en nuestro ADN la información o por primera vez lo estamos imprimiendo? A veces siento silencio, un vacío, la nada y todo. Bueno, la nada no existe, o si quieres, la nada y el todo es lo mismo, ¿no? Depende de tu percepción mental, ¿no? Adaptarse a los cambios es lo más importante que hay. O sea, en estas efusiones, como ya vengo diciendo durante la exposición, se producen cambios constantemente. Y si hay algo a destacar, algo importante en este intervalo, es justamente el garantizar que nuestra adaptación al cambio es una constante. No podemos quedarnos invariablemente en el mismo sitio aunque queramos, porque el cambio sigue, ¿no? Entonces lo mejor es adaptarse y bueno, pues adquirir las destrezas necesarias en cada momento en base a los recursos que tengamos alrededor. O sea, pero es muy importante adaptarse, tener esa mentalidad de cambio, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues estamos ya con toda esta situación absolutamente nueva de 2 años con la inteligencia artificial. Hay que adaptarse a ello, hay que hacerlo. Vamos con la última ya de Solcito. Si todo este cambio también puede estar apareciendo nuevos puntos de poder, como el monte Shasta y otros que no conocemos, ¿cómo saber dónde podemos ir para ayudar a la metamorfosis con la Tierra? Yo creo que tenéis que ir restringiendo el uso de esa palabra de ayudar o de buscar afuera lo que ya lleváis dentro. Es decir, esa tentativa que existe en muchas personas de ir a tal sitio porque ahí me dicen que voy a ver, a sentir, no sé qué, ¿no? Tanto sea un lugar físico como una persona, como una energía. Yo creo que esto tenéis que ir poco a poco, no voy a decir apartándolo, ¿no? Pero el camino lo tenéis que andar vosotros. La experiencia la tenéis que tener vosotros, ¿no?
Y todos los elementos, todo lo más importante, más que el monte Shasta, ¿no? Y más que los enclaves energéticos del mundo, lo principal está dentro de vosotros. Vosotros tenéis que recurrir en primer lugar a ver qué es lo que está por dentro, cómo estáis amueblados, de qué recursos disponéis. Antes de eso, ¿no? Porque si no vais a estar siempre de la misma manera, buscando esa ayuda a seres celestiales, a un templo, a un gurú de turno, buscando ayuda, pues, no sé, en un seminario, o buscando ayuda, qué sé yo, en una cueva en algún sitio, o en fin, tomando sustancias, y realmente la única dirección que hay es la de dentro. Es adentro donde tenéis que buscar los recursos, es adentro donde tenéis que ver qué es lo que tenéis, no solo para conoceros mejor, sino para tener pues, mayores garantías de salir adelante, ¿no? Y en cualquier caso, si hay algo destacable que muchos de vosotros no usáis, es la intuición. Y en caso de duda, la intuición. La intuición es la que tiene las respuestas para todo. Tiene todas las respuestas a cualquier nivel. A nivel físico, mental, espiritual, a cualquier nivel, psicológico. La intuición os dice, la intuición os va diciendo incluso hasta lo que le conviene al cuerpo ingerir o comer en un momento dado. Simplemente pues tenéis que usar el recurso, ¿no? Es legítimo también si no queréis usarlo y lo rechazáis, y queréis ir al Monte Shasta a ver si hay alguna energía ahí que os envuelva y os eleve a la quinta dimensión, como dicen ahora, sin pasar por la cuarta, pues esa es una prerrogativa vuestra, ¿no? Pero no es muy sabia, honestamente. Y la última pregunta de Sandy, saludos de nuevo. Doctor, ¿a qué se debe el cambio que tiene una persona cuando ha tenido un accidente de automóvil, experiencia cercana a la muerte? Bueno, pues esos cambios, Andy, yo creo que son perfectamente comprensibles. Es decir, cuando has tenido una experiencia cercana a la muerte y la recuerdas, pues es literalmente cuando percibes lo que hay más allá y entonces tu vida cambia, porque sientes que esto está anclado en la densidad, o sea, que hay otra cosa, ¿no? Y que en ese entorno pues tú no tienes recuerdos penosos, ni tienes dolores, ni tienes que andar pendiente de pagar el bill del teléfono el lunes, ni cosas de estas, ¿no? Entonces tiene sentido, ¿no? Tiene todo el sentido de que una persona que haya protagonizado una experiencia en ese sentido, pues cambie 180 grados su vida, porque ya ha visto lo que hay más allá. Entonces, lo primero que cambia es el temor a la muerte. O sea, llega incluso a pensar al revés, de casi prefiero hasta morirme, ¿no? Porque lo que he protagonizado, lo que he vivido y lo que he sentido es tan sublime y tan especial que eso es lo que quiero. Yo ya quiero terminar aquí cuanto antes. Es perfectamente normal. Y luego, bueno, hay casos muy curiosos que yo os he hablado en alguna ocasión también, como es el caso de los walk-in, de esas personas que bueno, tienen un trauma, tienen un accidente, un problema, su cuerpo está todavía en condiciones aceptablemente buenas, y entonces digamos que puede hacer una conexión con una esencia que necesita un cuerpo por alguna razón, pero que no quiere esperar ese tiempo de gestación, de nacimiento, de niñez, de qué sé yo, de adolescencia, juventud, y que ya quiere pues tener el cuerpo listo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sale uno el que estaba en ese cuerpo y entra el otro y bueno, hay cosas que cambian ahí, ¿no? Es muy interesante eso. Y Solcito comenta, dice, muchas gracias, doctor Ángel. Cuando viajo a distintos lugares se despiertan cosas, ideas en mí. Sí, uso mucho la intuición. Gracias. Pues eso es magnífico, magnífico realmente. Si estás usando la intuición, digamos que ya puedes estar tranquilo de todo, ¿no? La intuición te va a indicar todo, o sea, es como un GPS, ¿no? Y además, o sea, no tienes obligatoriamente que seguirlo como mandan las religiones, ¿no? Si tú quieres lo sigues y si no, no lo sigues, ¿no?
pero ya sabes que si lo sigues, ese es el camino correcto. Porque de alguna manera es como si todas las fuerzas de todos los universos pues fuesen convergentes, confluyesen en ti para decirte, mira, si tú quieres coadyuvar o contribuir en alguna medida a que todo esto vaya bien, esto es lo que podrías hacer. Pero podrías no es lo mismo que tienes que hacer. Tú puedes no hacerlo. Pues doctor, ya para cerrar, si quieres comentar lo que sea, la gira a América, lo que te apetezca, tus libros, tu página web, lo que... Y bueno, pues las novedades son en ese sentido. La semana que viene estaré en México, en Tecate, en este encuentro especial, muy especial para mucha gente. Y que siempre estáis invitados. Nos podéis seguir en las páginas de la Fundación 1 a 1 o de la Fundación 1 a 1 México, o en las mías personales, que son desde IGW de la Luz, ¿no? Ahí está absolutamente todo, desde IGW de la Luz, tanto en YouTube como en Facebook. Y después de México, pues viene la gira sudamericana, de la que vamos pues publicando en las páginas donde voy a estar en cada momento, ¿no? Y que en este caso pues es justamente con un tema, y es el tema central, que los seres de las estrellas ya están aquí. Perfecto, doctor Ángel. Pues muchas gracias, nos vemos en 15 días. Ha sido un placer tenerte otra vez aquí en la Caja de Pandora. Muchas gracias. Igual para mí, Luis, un abrazote, gracias por tu atención siempre y consideración y estas invitaciones especiales. Un abrazo para todos, gracias a los que os habéis conectado. Estoy siempre a vuestra disposición y ahí tenéis mi email. Yo todavía pertenezco a esa raza de los que contestan a los emails. Te preguntan por aquí si vas a Chile. Pues no tengo pensado ir a Chile, ¿no? Porque no tenemos en este momento, digamos, una conexión que organice algo allí, pero voy a estar en Argentina, o sea, muy cerca. Si en este intervalo pues se presenta algo, pues con mucho gusto me desplazaré a Chile, claro que sí. Pues Un abrazo a todos, cuidaros mucho. Hasta pronto.